A finales del mes pasado tuve el placer de participar en la Semana Cultural del colegio de mi hija mayor, precisamente realizando una serie de grabación de podcast en vivo. Y hoy quiero hablaros sobre dicha experiencia. Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Muy buenas a todos, mi nombre es Jorge Marín y os doy la bienvenida al otro lado del micrófono, donde como cada día os traigo una nueva ración de metapodcasting para seguir llenando vuestros oídos o vuestros reproductores de nuevos podcasts, de nuevas noticias, de nuevas novedades, de nuevas experiencias, de nuevas opiniones, en fin, de todo eso llamado podcasting que me rodea día a día y que espero que a vosotros también os rodee día a día, y para eso estoy yo aquí. Hoy quiero hablaros sobre una experiencia que viví hace unas semanas, a finales de marzo, en el colegio de mi hija mayor. No voy a dar más datos, pero bueno, todos aquellos que me conozcáis un poco sabéis que tengo dos hijas y la mayor ya ha vivido conmigo mucho, pero con mucho podcasting. Tiene 8 años y hace 10 que grabo podcast, con lo cual el podcasting ha estado presente en toda su vida. Ha salido, de hecho, en alguna ocasión en este mismo podcast y no es la primera vez que acerco el podcasting a sus clases. Cuando era muy pero que muy pequeñita, en las típicas jornadas que invitan a los padres para ver a qué se dedican, aparecí yo con algún micrófono, no directamente para explicar lo que era un podcast porque todavía eran muy pequeños sus compañeros de clase, pero sí lo que era una grabación, un micrófono, bueno, en fin, poco a poco para ir introduciéndoles en el mundo del podcasting. Y esto mismo es lo que hice a finales de marzo en la Semana Cultural de su colegio. Me puse en contacto, gracias al concurso de Radio Nacional de España que ha lanzado, me puse en contacto con el colegio para proponerles que si querían participar, que yo les pudiera echar una mano. Y bueno, pues estamos trabajando gracias a estas grabaciones que hemos realizado durante este día. Quiero presentar la candidatura de 4 de sus clases. Y me llevé una grata, pero que muy grata sorpresa cuando me puse en contacto con el colegio y con la persona encargada de esta Semana Cultural, porque esa persona era oyente de podcast, y un oyente de podcast además bastante hardcore, podríamos decir. Yo iba con intención de tener que explicar, no a lo mejor lo que era un podcast, pero sí qué beneficios podría aportar un podcast en el ámbito escolar. Y cuál fue mi sorpresa cuando esta persona no solamente conocía lo que era un podcast, no solamente conocía cuáles eran los beneficios que podía aportar un podcast en el ámbito escolar, sino que además quería profundizar y quería llevar el podcasting al colegio. Y cuando le comenté la idea le pareció más que fantástico, de hecho no me costó nada convencerle, al contrario, yo creo que me convenció él a mí más que yo a él. Y allá que fuimos a organizar un poco cuál es la grabación para las 4 grabaciones, bueno, las 4 clases que hicimos 2-3 grabaciones por clase y me sorprendí mucho sobre cómo cada clase había interiorizado los diferentes roles o los diferentes aspectos que debíamos tener en cuenta para formar un podcast de apenas 5 a 10 minutitos y que todos los compañeros de clase, o casi todos los compañeros de clase, tuvieran algo de presencia en dicho podcast. Disculpadme un segundito. Perdón, sigo con la voz un poco... una tos un poco fuerte. Bueno, decía que me resultó muy pero que muy curioso y satisfactorio cómo, pues a base de indicarles un poco qué diferentes roles podrían tener los chavales y chavalas para realizar un podcast y que todos tuvieran presencia, pues ya sea que hubiera un equipo de realización, otro de grabación, otros que se ocuparan del guión, otro del aspecto más visual, otros de las músicas, otros de los diferentes sonidos de ambiente, enviados especiales, por así decirlo. Bueno, cada clase, hicimos un podcast diferente por cada una de las clases, de las 4 clases, y cada clase se lo tomó de una manera
diferente, pese a que más o menos todos mantenían la misma estructura, ¿no? Gracias a esas pautas que me pidieron y a ver qué les podemos encargar a cada grupo de chavales, y lo organizaron de una manera diferente. Pues unos aparecían con carteles de aplausos, de silencios, algunos hacían sus propias músicas, otros me pasaron diferentes sintonías para poner la grabación, unos ya digo que hacían pequeñas entrevistas, pequeñas intervenciones con los micros inalámbricos, sus profesoras también participaban de una manera u otra, y lo que más me gustó fue el hecho de cómo habían sido capaces de integrar a todos y cada uno de los niños y niñas en los diferentes aspectos, ¿no? Y bueno, no quiero ponerme tampoco a dar detalles porque son detalles personales, pero sí que me hizo mucha ilusión ver cómo todos, absolutamente todos, participaban, ya digo, de una forma u otra, y que independientemente de, ¿cómo decirlo?, de la actitud o la aptitud, ojo, dos cosas muy diferentes, de cada uno de estos niños y niñas, todos y cada uno habían participado, incluso algunos con diferentes no problemas, sino dificultades a la hora de realizar una de estas actividades. No solamente habían conseguido integrarlos, sino además salir airosos y airosas de una manera muy, pero que muy espectacular. La verdad que esto se realizó, les encargaron a ellos, lógicamente, como yo tenía una infiltrada en clase, yo sabía cuándo habían empezado a preparar estas grabaciones, y fue en apenas 2 o 3 días antes de acudir, y mi hija me lo contaba, ¿no? Hoy hemos preparado el guión, hoy hemos ensayado 7 veces, hoy hemos ensayado otras 4 veces. Yo decía, madre mía, pero yo jamás he ensayado tantas veces un mismo podcast. Y cuando luego vi el resultado entendí por qué de dichos ensayos, y cómo habían disfrutado de cada una de estas grabaciones todos y cada uno de los niños y niñas, y las propias profesoras. La verdad que todas me lo indicaron, que habían tenido muy poquito tiempo para prepararlo y que no sabían si habían sido capaces de estar a la altura, y yo mismo les reconocía a todas y bueno, a la persona también responsable, que había sido espectacular la manera de prepararlo todo, y de cómo los niños y niñas se habían puesto delante del micrófono, o para realizar estas diferentes actividades. Y vamos, me habían dejado boquiabierto porque grabando muchas veces con personas adultas, no os creáis que están tan preparadas o preparados, y con una actitud tan positiva delante del micrófono, y tantas ganas, ¿no? No sé, la verdad que me dejaron boquiabierto que chavales tan pequeños, ya digo, de 7 o 8 años, se lo hubieran trabajado tanto en tan poquito tiempo, y la pena es que haya sido una sola grabación de un capítulo. Ojalá y se pusieran más en serio a realizar una actividad, no sé si extraescolar o optativa, que les permitiera hacer una grabación más extensa a lo largo de diferentes capítulos, para que se soltaran mucho más y para que poco a poco fueran afianzando esos conocimientos, y esa realización de podcast y esa grabación de podcast les hiciera que se relajasen un poquito más y que no tuvieran solamente una mañana de grabación, como fue lo que ocurrió. La verdad que muy, pero que muy orgulloso de los 4 podcasts que allí se grabaron, lógicamente pues en el que participó mi hija un poquito más, pero bueno, también porque puso el titular de Al otro lado de la clase, haciendo referencia a este podcast, y la verdad que me lo pasé muy, pero que muy bien. Fue muy cansado también porque hubo que hacer el montaje y desmontaje de las 4 salas en una mañana express. También tuve ayuda por parte del colegio, hay que reconocérselo, a las alumnas de secundaria que me ayudaban a montar y desmontar, pero fue toda una experiencia que ojalá podamos repetir en futuras ocasiones o en distintos colegios. Oye, si estás escuchando esto y quieres montar algo parecido en tu centro escolar, ya sea de primaria o de secundaria, pues ponte en contacto conmigo a través de podcast@eob.es y vemos a ver de qué manera lo podemos integrar, porque creo que puede ser una experiencia muy, pero que muy positiva, como la que ha sido en este colegio, y creo que hacer un podcast de manera regular para una clase o para un ciclo escolar
puede traer muchas, pero que muchas cosas positivas, y de hecho todos los colegios que lo han ido integrando, al final se ha ido afianzando porque es una actividad que no puede traer nada negativo, al contrario, solamente puede traer cosas positivas. Ojalá pueda traeros, lo presentemos al concurso de Radio Nacional de España más pronto que tarde, y pueda traeros esas grabaciones una vez que hayan sido publicadas, y ojalá podamos celebrar que el colegio ha sido ganador en esta edición. Pero bueno, eso lo veremos en las próximas semanas. Y ahora me despido, y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.